Tenemos con nosotros a Pepa Castillo para hablarnos sobre la navegabilidad del río Ebro en época romana. Pepa Castillo es conocida en Calahorra por ser una fiel colaboradora de Amigos de la Historia de Calahorra. Es colaboradora habitual de la asociación y voy a hacer ahora a continuación un breve resumen de su trayectoria profesional. Es doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense y doctora en Filología Clásica por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesora de Historia Antigua en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja y directora de ese departamento desde hace 6 años. Amplió sus estudios en la Universidad de Heidelberg y es miembro fundador de la red de investigación Imagines Project desde el año 2006. Esta red se encuentra centrada en el estudio de la antigüedad clásica en las artes escénicas y visuales. En cuanto a más trabajos que ha realizado Pepa, podemos señalar que desde el año 2013 hasta el 2019 ha sido miembro del proyecto ANIJO, dedicado al estudio del uso de la antigüedad, Grecia y Roma en las realidades nacionales de las sociedades modernas en Europa y América Latina. Y, finalmente, podemos señalar que ha sido la investigadora principal en proyectos de investigación arqueológica en la Comunidad Autónoma de La Rioja y, desde el 2016 hasta la actualidad, coordina el Grupo de Investigación de la Universidad de La Rioja, Paleontología, Arqueología y Antigüedad. Entre sus publicaciones científicas, libros y artículos, como no podía ser de otra forma, debemos reseñar aquellos relacionados con la navegabilidad fluvial en época romana. Y sin más, les dejamos con Pepa Castillo y esperamos que disfruten de esta charla, que va a ser muy enriquecedora para todos, y que gracias por tu asistencia, Pepa. Vale. ¿Funciona ya? Sí. ¿Funciona? Bueno, gracias, Leire. Leire ha sido alumna mía. Para mí es un honor que una alumna me presente y que además se exprese tan bien. Bueno, lo primero, gracias a la asociación pues, por haberme invitado a participar aquí, a hablar de uno de mis temas de investigación favoritos y con los que más disfruto. Y además hacerlo en español, porque he tenido que hablar del río Ebro en inglés, en alemán, y ya estoy hablando en español. Gente que además conoce el Ebro, que lo ha visto, pues es muchísimo mejor, ¿no? Yo suelo dar las charlas de pie. Si no me oís, yo me siento y me pongo cerca del micrófono, ¿vale? O sea, porque a lo mejor no me voy a pasear mucho porque aquí hay cables y me puedo caer y una ya no tiene edad para romperse nada. Bien. Bueno, como ha dicho Leire, yo hace ya unos años que empecé a estudiar la navegabilidad de los ríos peninsulares. Empecé por el Ebro, lógicamente, porque al fin y al cabo pues, es el río de mi tierra. Seguí con el Duero, quizás por cercanía, no sé, y luego ya, pues yo creo que por el amor que mi marido tiene al sur y al flamenco, pues me bajé al Guadalquivir y también hice cosas sobre el Guadalquivir. Y he vuelto otra vez al Ebro, pues porque el Ebro da mucho, digamos que el Ebro da mucho de sí. Y por cierto, no sé si lo sabéis, pero hoy es el Día Internacional de las Acciones por los Ríos, ¿eh? O sea, el día en el que hay que defender al río del demasiado uso que el ser humano, o mal uso, mejor dicho, que el ser humano hace del río. Y bueno, y digamos que esta charla pues se la voy a dedicar a esto, ¿no? A defender a los ríos y defender a un Ebro libre de una acción humana que sea lesiva para el río. Bien, lo primero que os voy a enseñar es este pedestal, porque en torno a esto va a girar un poco lo que va a venir después. Es el pedestal de una estatua que se encuentra en el Museo Arqueológico de Tarragona, en el que, si veis en la... A ver, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí. La inscripción es Flumen Iberus. Lo que tenéis aquí, en este lado, es el pie derecho de una figura humana y que por el hecho de estar desnudo significa que se trata de una divinidad. Y aquí, sobre la parte donde está el rótulo, ¿veis estas ondas que sería una corriente de agua? Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un pedestal de origen desconocidos, porque apareció en el museo de los fondos del Museo de Tarragona y no sabe de dónde procede, dedicado al río Ebro, pero al río Ebro considerado una divinidad. Y eso es muy importante, porque no todos los ríos importantes del Imperio Romano fueron considerados divinidades. Por ejemplo, estos sí que los conoceréis, ¿eh? El Tíber y el Nilo sí que fueron considerados divinidades. Y aquí tenéis en la parte superior al Tíber,
que están los dos en la misma actitud, son ancianos con barba, reclinados, también desnudos porque son divinidades y siempre acompañados, lo tenéis aquí, de un cuerno de la abundancia. Bueno, y en el caso del Nilo, a ver si se ve por aquí, ay, perdón, un momento. Aquí tiene una esfinge, recordando un poco a Egipto, y también unas espigas por aquí. Bien, el Tíber lleva además un remo. No sé por qué lleva el Tíber un remo, porque es el único río que cuando se le representa con un remo. Posiblemente porque la única forma de navegar por el Tíber era río arriba, porque era por donde entraban todas las mercancías que llegaban a Roma, y quizás eso podría significar el remo. Todavía no lo sé. Bien, evidentemente, esto es el Tíber, esto pasa con el Nilo, pero con el Guadalquivir pasa lo mismo. Hay una inscripción en el que los barqueros del Guadalquivir le dedican al Genius del Guadalquivir una estatua. El Genius es una especie de espíritu benefactor, es casi una especie de divinidad, pero también benefactora. Y en este elenco de dioses río está también el Ebro. Claro, en el caso del Ebro, evidentemente, si tenemos lo que tendremos que imaginaros aquí, que sería una figura de un hombre, estaría de pie o quizás un poco recostado, sin más, pero poco sabemos. No tiene por qué, no aparecería así, pero esta no es la representación habitual tampoco de los ríos cuando son dioses. Fijaros aquí en la numismática, en las monedas, tenemos también al Nilo, lo tenemos reclinado, ¿lo veis? Pero también lo tenemos recostado, esa podría ser perfectamente la actitud del río Ebro, e incluso aquí lo tenemos de pie, tirando de una yunta llevada por dos hipopótamos. Bien, si el río es considerado un dios, es porque ofrecía un servicio muy especial para Roma y para el imperio. Si vemos el Tíber, empecemos por el Nilo. Por el Nilo bajaba todo el cereal que llegaba a la capital, a Roma, donde se hacían, por ejemplo, repartos de trigo a la plebe. Esa era la importancia del propio Nilo. De hecho, Egipto, ya sabéis que era el granero del imperio. Vale. Por el Tíber subían todo lo que llegaba a Roma, desde diferentes puntos del Mediterráneo, subía por el Tíber. El Tíber era un río fundamental para la propia existencia de Roma. El cereal que venía de Egipto subía por el Tíber hasta Roma. El aceite que venía de la Bética subía por el Tíber hasta Roma. Bien, y por el Guadalquivir, río abajo, bajaba todo el aceite que iba a Roma, también un producto que era un símbolo de romanidad. Claro, entonces eso nos plantea, si son dioses, y son dioses por eso, porque hay un producto esencial, típicamente romano o fundamental para la civilización romana, ¿qué se transportaría por el río que hizo que alguien hiciese una estatua en honor a una estatua con la representación divina de ese río? Bien, a eso llegaremos después. Esa será, digamos, ¿cuál es el producto estrella que se transportaría por el Ebro, río abajo, y que tenía tanta importancia como el aceite de la Bética o como el trigo o el cereal que salía de Egipto? Pero eso lo dejamos para el final. Mientras tanto, ir pensándolo. Bien, lo que vamos a ver ahora vamos a analizar el río a partir en términos de navegabilidad, es decir, qué tramo o qué tramos eran navegables. Tradicionalmente, y se puede seguir todavía leyendo, y lo escuché hace poco en una charla, todo el mundo piensa que el río Ebro era navegable desde Barea hasta la desembocadura. Bueno, pues yo os voy a demostrar que eso no es cierto, y hay varios indicios que dan fe de que eso realmente no es cierto. O sea, geográficamente es hasta imposible, es muy dificultoso ese tipo de navegación. El primer indicio que tenemos es un autor latino, Plinio el Viejo, que publica su Historia Natural en época de Vespasiano, en torno al año 77, quizás a lo mejor un poco por ahí, por esas fechas, en el que dice, que lo podéis leer, os lo leo yo, el Ebro es rico por su comercio fluvial. O sea, evidentemente, si es rico por su comercio fluvial, tiene que ser un comercio fluvial continuo. Nace en el país de los cántabros, no lejos de la ciudad de Iulióbriga, fluye durante 450 millas, la milla es más o menos 1,5 kilómetros.
esos son 666 kilómetros, navegable durante 260 millas, es decir, durante 385 kilómetros desde el Oppidum Varella, que está en es el actual barrio de Barea. Bien, de Logroño a la desembocadura, a día de hoy, hay 606 kilómetros. Claro, evidentemente, según el texto de Plinio, el Ebro no era navegable hasta la desembocadura, se quedaba mucho antes. O sea, quedaros primero con eso. Según Plinio, no es navegable hasta la desembocadura. Fijaros que nos faltan 221 kilómetros, con lo cual, mucho antes de la desembocadura, el río deja de ser navegable. El segundo indicio, y que no contradice al texto de Plinio, sino que lo apoya, porque claro, cuando nosotros tenemos una fuente como Plinio, tenemos que pensar varias cosas. Primero, si solo lo dice él y no tenemos ningún indicio más, pues es que no podemos hacer ley de eso. Pero si tenemos más indicios que corroboran lo que dice la fuente, entonces es cuando decimos, aquí esto posiblemente lo que dice Plinio sea cierto. Aparte hay una cosa que no os he comentado. También hay que plantearse quién es este personaje, quién es Plinio, porque podría ser perfectamente un iluminado que dice lo que le da la gana. Pues no era un iluminado. Plinio fue procurador en la Hispania Citerior, o sea, en donde estamos ahora, lo que es la zona de la Tarraconense, en torno al año 73, no se sabe exactamente cuándo, pero en torno al año 73. Un procurador era el que se encargaba de todas las cuestiones financieras vinculadas a la provincia. Eso significaba que Plinio, como gestor financiero, no se quedaba en Tarragona, en la capital de la provincia, quieto, sino que viajaba, que iba de un lado para otro controlando un poco a los que hacían el censo, a los que recogían los impuestos, etcétera, ¿no? Con lo cual viajaba y conocía toda la zona. Eso para empezar. Luego era un amigo personal del emperador Vespasiano, posiblemente formaba parte de su consejo, personal. Se dice que despachaba con él todas las mañanas antes de ponerse en activo el emperador. Y era un funcionario muy diligente, muy riguroso y muy observador y un amante de todos los fenómenos y de todo aquello que estaba vinculado al saber. De hecho, Plinio murió porque se enteró de que había entrado en erupción el Vesubio, se acercó y los gases le mataron. Se acercó tanto porque era un observador. Con lo cual tenemos un personaje que no nos va a engañar. Es más, tenemos un testigo directo de ese intenso comercio fluvial del que él habla. Bien, el segundo indicio que apoya lo de Plinio es cómo era la cuenca, cómo era la orografía de la cuenca. Estudiar la cuenca de un río es primero plantearnos que el río Ebro que tenemos hoy no es exactamente igual al Iberus que conocieron los romanos, ¿de acuerdo? Digamos que en esos 2000 años que han pasado, el hombre nunca me sale esta palabra, ha realizado ha realizado una serie de obras que han variado el caudal, el cauce y la dirección del río. Ha hecho canales para riego, para agilizar la navegación, ha habido un proceso de deforestación, etcétera. Es decir, el hombre ha manipulado el río y el río Ebro no es exactamente igual. Es más, hay que pensar que el río que conocieron los romanos, el Ebro que conocieron los romanos era más ancho, su caudal era muchísimo más abundante que el de ahora. Bien, un ejemplo claro de esa evolución del río. Pomponio Mela, que escribe en la época de Calígula, Claudio, estamos en torno al 20-30 después de Cristo, habla de el ingente Iberus que baña Dertosa. Bueno, ¿por qué dice esto? Primero, porque hace 2000 años el delta no existía. El delta se ha formado por la sedimentación que viene del río y por la que trae el mar. Es una formación que en época romana no existía. Y cuando Mela habla de eso y utiliza el adjetivo ingente, ese adjetivo latino significa algo desmesurado, algo descomunal, pero en tamaño. Y se refiere a la desembocadura en Dertosa, porque si quitamos el delta, la desembocadura en Dertosa tenía 3 kilómetros de anchura, o sea, era un verdadero estuario, con lo cual, por eso habla del ingente río, además de la cantidad de agua que bajaría por ese río, para que veáis un poco cómo eso ha cambiado, ¿no? Cómo el río va evolucionando. Bien, volvemos otra vez a Plinio y si vemos la orografía de la cuenca,
la única zona del río que es susceptible de ser navegable debido al desnivel, que el desnivel en un río, para que sea navegable, el desnivel no tiene que superar el 2%, ¿vale? Porque si no es imposible aguas abajo y mucho más imposible aguas arriba. La única zona en la que ese desnivel está en torno al 2%, a veces menos, a veces un poquito más, pero la media sería el 2%, es desde Barea hasta un lugar, no sé si lo veis allí, que se llama La Zaida. La Zaida es un municipio que está como a unos 50 kilómetros río abajo de Zaragoza, más o menos, 50 o 60 kilómetros. Eso es lo que se llama realmente el Ebro medio. Es un Ebro sin desnivel, con lo cual, y es el Ebro que también llama Alfredo Ollero, que es un geógrafo que ha trabajado muchísimo sobre el río, que lo llama de meandros libres. Es un tramo en el que el río forma meandros. Son meandros que divagan, que se mueven mucho, que cambian mucho el curso del río, que cuando, por ejemplo, hay una inundación es muy normal que se abandone uno y se cree otro. O sea, esa es la zona, es una zona en la que el curso del río ha cambiado mucho a lo largo de su historia. Fijaros un ejemplo, esto es aquí en Calahorra, no sé si lo veis bien. Esto es una fotografía aérea y sobre esa fotografía aérea se ha superpuesto el catastro del año 1931. Fijaros, el río... Ay, es que no veo el ratón. A ver, ¿dónde está el ratón? Que lo he perdido. Ahí, ahora. El río va por aquí, ¿lo veis? Esta es la fotografía aérea, el río va por aquí, ¿lo veis, no? Pero fijaros en el catastro de 1939, ¿dónde iba el río? Por aquí. Es más... Fijaros en el plano catastral, esta marca de un camino de las parcelas está indicando un meandro anterior, o sea que el río iría posiblemente por ahí. Y eso estamos hablando en pocos años, con lo cual, fijaros la capacidad de cambio que tiene el río en este tramo, en el Ebro medio. Bien, volvemos otra vez a lo que os he dicho. ¿Por qué Barea La Zaida? Desde Barea porque lo dice Plinio que es navegable desde Barea, pero ¿por qué hasta La Zaida? ¿Por qué no a partir de La Zaida? ¿Qué pasa a partir de La Zaida? Bueno, pues esto fue un descubrimiento casual, porque cuando empecé con el Ebro, pues dije, bueno, pues vamos a ver la orografía de la cuenca y me empecé a meter en fotografías aéreas, a verlo y tal, y descubrí algo que me dejó impresionada, que es esto. Esto es lo que llaman un canal meandriforme, que tiene en el que el río tiene una longitud de 138 kilómetros. Va desde La Zaida, que lo tenéis ahí aquí, desde La Zaida, aquí, hasta Mequinenza. Vale, si vemos esa distancia lineal de La Zaida a Mequinenza, ahí tenemos en distancia lineal 56 kilómetros. Pues si en línea recta hay 56 kilómetros, el río hace 138 kilómetros. Esa es una zona que se llama de meandros encajados. El meandro el agua ha ido perforando el río, se ha ido encajando el meandro. En algunas zonas es como si el río corriese en zonas que es un cortado, que no hay orilla realmente, sobre todo en lo que sería la orilla derecha, que no tienes orilla para acercarte al río, y que es una trampa para cualquier barco. Cuando un barco encalla, ¿cómo lo sacas de ahí? Es imposible. Por lo menos en época romana, porque cuando empezaron los barcos de vapor no había ningún problema. Iba otro barco de vapor y lo arreglaba, pero en época romana eso era un verdadero problema. Y claro, y de repente haces 138 kilómetros así, extras, ¿no? Y aparte, si le pasa algo al barco, no te puedes acercar a él, no puedes remolcarlo desde la orilla, porque es un cortado, es que es una zona, a ver, no es como las Arribes del Duero, evidentemente, pero son meandros, y además son meandros estables, es decir, esos meandros estaban ya ahí en época romana, esos meandros encajados estaban ya en ese momento. A partir de ahí, de hecho, si lo veis, la carretera nacional y después la autopista va luego hacia Lérida, no va en paralelo. Para llegar a esos meandros tienes que irte por carreteras secundarias, no va en paralelo a esos meandros. Bien, con lo cual esa zona no es rentable, pero además, aunque lo fuese, imaginaros que lo fuese, resulta que en Mequinenza comienzan las estribaciones de las cordilleras costero-catalanas y en ese tramo, fijaros, desde Mequinenza hasta Mora
ahí sí que el río va realmente encajado entre las montañas. O sea, es muy difícil llegar a él. Cuando llegas a la cubeta de Moras se amplía, se abre un poco, tienes unos kilómetros que podría ser navegable, pero es que luego, desde Miravet hasta Serta, aquí pasa otra vez lo mismo, el río vuelve a ir encajado y vuelve a abrirse cuando llega a la cubeta de Tortosa. A partir de ahí, digamos que el desnivel es menor y ya casi se acerca al mar y ya podría ser navegable en esa zona. Con lo cual, es imposible que si una barca salía desde Barea, es imposible que llegase a la desembocadura. Lo normal es que parase en Caesaraugusta o que parase en Celsa y a partir de ahí la carga se pasaba a carros y a burros y se llevaba por las calzadas. Porque, primero, por la trampa, por este laberinto de meandros y, en segundo lugar, por el desnivel de las cordilleras costero-catalanas, tanto de bajada como de subida. O sea, el desnivel superaba el 2%. Bien, pero hay más indicios. O sea, aparte tenemos a Plinio, tenemos la orografía de la cuenca, pero tenemos un tercer indicio, los puentes. Os voy a poner un ejemplo. En el caso del Guadalquivir, el primer puente que se construye sobre el Guadalquivir no se hace en Sevilla, en Hispalis, se hace en Córdoba, en la antigua Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Pues porque a partir de Córdoba el Guadalquivir no era navegable aguas arriba. El desnivel era muy elevado y no se navegaba hasta allí. O sea, el Guadalquivir era navegable perfectamente con un desnivel del 1, bueno, en Sevilla, digamos, en Sevilla era casi el mar lo que entraba a Sevilla. Pero hasta la Córdoba sin problemas. De hecho, hasta Sevilla se navegaba con grandes barcos y luego de Sevilla iba reduciéndose el tamaño a medida que se acercaba a Córdoba. Y el primer puente se hizo en Córdoba. Y en época romana, Hispalis nunca tuvo un puente, nunca. Bien, en el caso del río del Ebro, hay un tema al que yo siempre le he dado vueltas y es que hay un autor, Estrabón, que es un geógrafo griego. A veces es un testimonio que, bueno, luego hablaremos de él, que a lo mejor no hay que tenerlo muy en cuenta a veces porque él nunca estuvo en la península ibérica. Pero bueno, está ahí y dice un dato muy importante. Dice que en el Iber está la ciudad llamada Caesaraugusta y la colonia Celsa, que tiene un puente de piedra que lo cruza. Vale. La colonia Celsa está, y dale con el ratón, un momento, ahí, está aquí. Bien, el puente, se han encontrado restos de un puente aguas abajo de Celsa, como unos 5 kilómetros a esta altura, una vez atravesado el Aguas Vivas. Bien, aquí hay restos de puente que posiblemente sea ese puente al que se refiere Estrabón. ¿Por qué un puente ahí? Bueno, primero hay varias posibilidades. En primer lugar, parece ser que por esa zona pasaba un antiguo camino ilergete que llegaba desde Ilirta. Ilirta es lo que después será Ilerda y que nosotros conocemos como Lleida, Lérida, pasaba llegaba desde Lérida y cruzaba el río ahí y luego seguía hacia el interior. Y luego, además, en esa zona el río es fácilmente vadeable y el mejor lugar para construir un puente en un río es siempre una zona que sea vadeable. Significa que el agua ahí va con menos fuerza. Y claro, construir un puente es costoso, pero es que hay que mantenerlo. Y si lo construyes en una zona en la que el agua golpea fuerte al puente, pues el puente se te cae en 2 días. Entonces, hay que construirlos en zonas en las que esté también protegido. Y luego, curiosamente, a mí lo que me llama la atención es que el puente se construye justo antes de que empiecen los meandros, es decir, se construye hasta el tramo de río que realmente era navegable. A partir de ahí, ya nada, es como si fuese la meta, ¿no?, de la navegación fluvial. Pero es que Estrabón también nos dice que tienen una ciudad, es Varella, situada frente a un paso del Iberos, del río. Bien, aquí habla de paso, no habla de puente. Puede ser una zona donde era vadeable, que a lo mejor en algún momento se construyó un puente, no lo sé. Pero el caso es que y curiosamente, Estrabón habla de 2 lugares para pasar el río en los puntos que son los extremos del tramo que realmente era navegable. Y ahora la pregunta es, ¿y Caesaraugusta tuvo puente? Bueno, pues los maños dicen que sí. Ya a veces se habla no tienen indicios claros de si lo hubo, y si lo hubo dónde, no lo saben.
Y además, ya sabéis, muchas veces con los puentes romanos ni están todos los que son ni son todos los que están. Un puente, si es útil, pues se va renovando y al final, como no es cabe la cimentación, no sabes si es romano, si es medieval o si es del siglo XVI. Esa es la realidad, es muy difícil, ¿no? Bien, lo que está claro es que cuando Estrabón escribe su obra y la publica en la época de Tiberio, o sea, la publica en torno al 20 después de Cristo, 20 y tantos después de Cristo, más o menos, en Zaragoza, en Caesar Augusta no había puente, porque Estrabón lo hubiese dicho. Él hubiese mencionado que había un puente en Caesar Augusta. Claro, también podemos decir, a lo mejor utiliza fuentes anteriores y nunca se menciona. No lo sé, pero yo creo que en ese momento, o sea, cuando Caesar Augusta es fundada por Augusto, Augusto no construye un puente. Creo que el puente se haría a posteriori. ¿Cuándo? Bueno, Caesar Augusta, la colonia celsa se funda en el 44 a.C., la funda Lépido, un triunviro. Y se empieza a abandonar en torno al 40 y tantos después de Cristo, o sea, está 100 años. ¿Por qué se abandona? Pues porque Celsa se levanta, se funda en la orilla izquierda del Ebro, en un momento en el que todavía toda la zona no estaba del todo pacificada, o sea, todavía no se había terminado, por ejemplo, con los cántabros y astures, o sea, estaba todavía Hispania estaba conquistada, pero faltaba mucho por muchos sectores que había que pacificar todavía. Pero cuando finalmente se conquista toda la península ibérica y se acaba con los cántabros y astures, se conquista también esa zona, Augusto funda dos colonias, Emerita Augusta, pero también funda Caesar Augusta, en torno al 15-14 a.C. Cuando se funda Caesar Augusta, aquí hacen algo que, pues en cierto modo es inteligente. Le dan, Caesar Augusta se funda más céntrica en relación con el valle, en un punto mucho más céntrico, se funda no en la orilla izquierda, sino en la orilla derecha, porque ya la meseta no va a haber ningún problema que venga de la meseta, y se le da la inmunidad fiscal. Claro, en el momento que Caesar Augusta recibe la inmunidad fiscal, os podéis imaginar qué hacer la élite de Celsa, marcharse a Caesar Augusta, porque en Celsa pagan impuestos, pero en Caesar Augusta no. La élite, los que realmente pueden hacer eso, se traslada de Celsa a Caesar Augusta. Claro, si la élite se marcha, que son los que tienen estas prácticas evergéticas, esas generosidades que siempre constructivas, que siempre las tienen para luego ser votados y tener una magistratura o tener cierto poder en su comunidad, estas élites se marchan y, claro, ¿quién renueva el puente? ¿Quién lo restaura? Si los ricos que lo podían hacer se han marchado, pues entonces al final el puente caería, o sea, el puente caería en desuso, y sería entonces cuando se construiría un puente en Caesar Augusta. Y si fue así, eso tuvo que ser bajo Tiberio, no con Augusto, bajo Tiberio más o menos, en la época de Tiberio. Además es cierto que Tiberio siguió un poco la política que Augusto había iniciado, la política constructiva de Augusto en la península ibérica. Pero bueno, luego otra cosa, el puente no tiene por qué ser un obstáculo para la navegación. Son barcas que si tienen un mástil se puede quitar el mástil. Pero también lo puedes solucionar haciendo unos ojos del puente mucho más elevados. Pero si haces un puente, los puentes romanos son robustos, sobre todo si haces un puente en el Ebro tiene que ser con ojos bajos y robustos, porque si haces un puente muy elevado es más frágil y en cualquier riada el puente se lo podrían llevar. Pero bueno, existe esa posibilidad, lo que pasa es que yo creo que los romanos son muy prácticos, mucho más prácticos que nosotros. Entonces, yo creo que, si construyeron un puente en Caesar Augusta fue en el momento en el que dejaron de utilizar el de Celsa, en el que de Celsa desapareció. Y entonces construyeron el puente del Caesar Augusta y la navegación sería hasta Caesar Augusta, que era el nuevo centro administrativo y de recepción de mercancías y de redistribución de mercancías. Pero hay más indicios para esto. El cuarto indicio es la relación del río con la calzada. Lo he visto en el Ebro, lo he visto en el Duero, lo he visto en el Guadalquivir. Cuando un río es navegable, siempre junto al tramo del río navegable va una calzada, o bien hay calzadas que se interseccionan con el río, que llegan hasta el río y se interseccionan con él. Es decir, cuando tenemos ese juego de calzada junto al río o de calzadas que van
dirigidas hacia el río es porque el río es navegable en ese tramo. La calzada que va junto al río es una ayuda porque, por ejemplo, si con el estiaje en el verano, si hay poca agua, pues si no puedes utilizar el río como transporte para transportar la mercancía, pues siempre tienes la calzada junto al río. En el invierno, más que en el invierno, en la primavera, si hay una riada, pues pasa otra vez lo mismo. Y luego las calzadas que se dirigen hacia el río, que se interseccionan con el río y con esta vía que suele ir junto a la calzada, es para sacar los productos del interior y sacarlos al exterior y luego transportarlos a través del río. Por eso, cuando se da esa combinación, y se ve, cuando se da esa combinación, está clarísimo que el río en ese tramo es navegable. Y en este caso se da. Fijaros, en lo que sería la zona nororiental de la península ibérica, hay dos calzadas principales, olvidaros de las otras. La vía Augusta, que bajaba por toda la costa hasta Cádiz, la antigua Gades, y luego la vía Augusta del interior, que es esta vía de Italia en Hispania, que a la altura de Tarragona se dirigía de Tarragona a Ilerda, o sea, la actual Lérida, de Lérida a Osca, o sea, la actual Huesca, y de Huesca a Caesaraugusta, la actual Zaragoza, ¿vale? Y después esa calzada iba junto al río hasta Barea, y de Barea, que es el punto último de la navegación, la calzada iba hacia Tricio, o sea, se alejaba del río, es decir, en el punto en el que el río ya no es navegable, la calzada se aleja. Claro, aquí no encaja mucho porque os he dicho que esta calzada iba desde Tarraco, a ver, que estamos aquí. Bueno, lo vais a ver mejor en la siguiente, yo creo, sí. Mirad, iba de Tarraco a Ilerda, de Ilerda a Osca y de Osca a Caesaraugusta. Pero es que eso lo sabemos por el itinerario antoniniano. El itinerario antoniniano es una fuente es como una especie de guía pues para los funcionarios que iban de viaje, para el ejército, te da rutas para ir de un lugar a otro con combinación de calzadas, pero no tienen por qué estar todas las calzadas que realmente existían, ¿de acuerdo? Y se ha detectado a partir de miliarios y de tramos de calzada que se han conservado que existía una calzada que iba de Ilerda hasta Celsa. Y seguramente, cuando se fundó Caesaraugusta, habría otra de Celsa a Caesaraugusta. El problema es que la zona de César a Caesaraugusta está entre los polígonos industriales de la actual Zaragoza y todo lo que se ha construido, es imposible detectarla. Además, ya sabéis que a día de hoy casi todas las calzadas romanas están o debajo de carreteras nacionales o de autovías o de autopistas, casi la mayoría de ellas. Con lo cual, mirad aquí, por ejemplo, este mapa. Un momento. Aquí está, esta sería la calzada, aquí se encontraron una serie de miliarios, los miliarios de la serie monegrina, y luego aquí hay restos de calzada hasta la zona de Fraga, bueno, aquí la zona de Fraga, y aquí también, ya llegando a Celsa. Con lo cual había una calzada romana que iría de Lérida hasta Celsa, cuando Celsa estaba en auge, y de Celsa a Caesaraugusta. Por lo tanto, la calzada romana del Ebro, o sea, esta vía Augusta del interior, recorría el Ebro en el tramo que, según la orografía y según el texto de Plinio, era navegable. Pero hay otra cosa más, y es que a partir de aquí, no me alejo, podemos hablar, perdón, voy a beber un poco de agua. Podemos hablar de un modelo fluvial de ordenación del territorio, porque los principales enclaves en el Valle del Ebro están situados junto a la calzada y también junto al río. Por ejemplo, en el caso del Duero, el Duero podría ser navegable en algún tramo, pero, por ejemplo, Clunia, que es la capital del Conventus Caesaraugustanus, está alejada unos 35 o 40 kilómetros al norte del Duero. Evidentemente, el Duero no era navegable porque si no Clunia se hubiese ubicado junto al río. Caesaraugusta se ubicó junto al río porque se convirtió en el principal puerto fluvial del Ebro. Y todas estas ciudades que vemos, todas ellas son ciudades fluviales que tienen un estatuto jurídico privilegiado casi desde sus orígenes, excepto Varella, que es una interrogante,
y que están junto al río y que por su ubicación nunca, como hacemos nosotros, nunca en el lecho de inundación del río, sino elevadas sobre el río y controlando normalmente el Ebro y quizás la desembocadura de un afluente en el Ebro, todas esas ciudades tuvieron un estatuto privilegiado desde muy temprano, todas ellas, todas las que están vinculadas al Ebro, y todas ellas funcionarían como centros de redistribución de las mercancías desde el interior y luego por el Ebro hacia el exterior, como centros administrativos de su territorio y como centros también de recepción de mercancías. Es lo que yo defino como la conquista económica a través del río, porque no nos engañemos, la romanización fue eso, una conquista económica, sin más. O sea, no hablamos de romanización como si fuese qué bien lo han hecho los romanos por nosotros. Esto me recuerda a la película de la vida de Brian, ¿no? Cuando dicen, ¿y qué han hecho los romanos por nosotros? Las calzadas, las termas, pues aquí lo mismo. O sea, la romanización es una conquista económica en doble sentido. Primero, llegamos, conquistamos y cogemos vuestras materias primas, y segundo, os romanizamos para que cocinéis con aceite y dejéis la manteca, para que bebáis vino y dejéis la cerveza, para que os vistáis con toga y dejéis esos harapos, porque os los vamos a vender nosotros, porque os vamos a vender el vino, el aceite, etcétera, etcétera. Ese es un poco el ambiente de romanización del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. La cuestión es lo que pasa siempre, que con el tiempo en provincias se acaba haciendo los mismos productos que se traen desde Roma, y entonces sale más barato producir en provincias para llevarlo a Roma. Es un poco un mecanismo económico que sigue funcionando en la actualidad, pues en Roma pasaba algo parecido. Bien, estas ciudades, algunas ya las conocéis. Bueno, de Celsa ya os he hablado. Fijaros, la vida de Celsa, unos 100 años aproximadamente. Celsa nace primero como colonia para organizar un poco ese inicio de ese tráfico fluvial, ¿no? Es la primera colonia que se funda ahí en un momento en el que todavía la zona no está del todo pacificada. Por eso se funda en la orilla izquierda del río, no al otro lado, no en la orilla derecha del río como Caesar Augusta. Celsa, por ejemplo, fue un lugar muy importante porque ahí fundó Agripa en el año 19 a.C. la ceca, y con esa ceca se pagaba la monumentalización de Caesar Augusta, las tropas que se llevaban, se emitía la moneda que pagaban las tropas en Germania y muchos gastos del imperio. La ceca estaba ahí, en Celsa. Caesar Augusta, bueno, os traigo esta imagen, que se convierte en el siglo XIV, en el 15 o 14 a.C., en el centro de redistribución y en el centro administrativo por excelencia del Valle del Ebro, y donde estaría el principal puerto, una vez que Celsa va cayendo poco a poco. Cascantun, que fue municipio latino entre el 15 y el 13 a.C., Augusto hizo 3 viajes a la península a Hispania, y este es en el segundo viaje, y el segundo viaje de Augusto fue quizás en el que más promociones hizo municipales. Pues Cascantun es municipio latino desde el 15-13 a.C. aproximadamente. Y Cascantun es muy interesante porque Cascantun no está junto al Ebro, Cascantun está junto al Keiles, pero es que la distancia que hay de Cascantun hasta el Ebro son unos 10 kilómetros, no más. Y es muy posible, dices, bueno, ¿y por qué no Cascantun, no sé, dónde está la actual Tudela? Bueno, pues primero, es una vega, la vega del Keiles era una vega muy fértil. De hecho, desde el momento en que se convierte en municipio latino, empiezan a aflorar aldeas aldeas dedicadas a la explotación agraria, y también grandes explotaciones, villas, también dedicadas a la explotación agraria. Y es muy posible que aquí tengamos el mismo modelo que hay en el Guadalquivir con el Genil. El Genil es un afluente del Guadalquivir, era navegable hasta Écija, que era la antigua Astigi, y eran unos 40 kilómetros. Es muy posible que el Keiles, aunque ahora lo ves y dices, pero sí, es muy pequeño, pero claro, hay que pensar hace 2000 años, que el Keiles sería navegable hasta el Ebro, y por eso Cascantun se crea ahí, primero porque la vega fértil del Keiles se puede explotar mejor, y desde el Keiles se puede llevar todo al Ebro por el propio río.
Ya llegamos al territorio riojano, tenemos Gracurris, municipio latino, que también está controlando el río Ebro y la desembocadura de otros 2 ríos, con lo cual es un altozano, un lugar privilegiado, y también recibe también el estatuto de municipio latino en los mismos años que Cascantú, y a partir de ese momento empieza la monumentalización de la ciudad. De hecho, bueno, Gracurris ya tiene una historia previa, porque Gracurris había sido fundada por Tiberio Sempronio Graco y se había convertido en el baluarte defensivo en la conquista de la meseta. Entonces, pero cuando se ve la ubicación que tiene tan maravillosa, su ubicación geoestratégica es excelente para controlar ese tráfico, o para ser receptor de mercancías o distribuidor de mercancías, se convierte en municipio latino y empieza su monumentalización. Bueno, llegamos a Calahorra. Aquí un mapa de José Luis Cinca. Calahorra le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Calahorra es un municipio romano, no latino, y mucho antes, en el año 27 a.C., en el viaje que hizo Augusto para ponerse al frente de la guerra contra cántabros y astures. Además, las acuñaciones, las emisiones monetales lo confirman. También Calahorra, sobre todo, estoy pensando en este punto, es también una zona elevada, en origen es un lugar elevado desde el que se controla el Ebro y la desembocadura del Cidacos. Tanto Calahorra como Alfaro tienen su propia centuriación junto al Ebro, y también se convierten en lugares de control de ese río. En el Duero se establece más o menos el mismo formato. En el Duero, en el tramo que es navegable, que también hay una serie de asentamientos que están sobreelevados y controlan el tránsito del Duero. Aparte, bueno, es lógico que estén en un lugar elevado, evitando, si hay una crecida, pues protegiendo a la ciudad. Un momento. Llegamos a Barea. ¿Y qué pasa con Barea? Después de claro, todas las ciudades que hemos visto antes que están junto al Ebro tienen un estatuto privilegiado, o son municipios, o son colonias, o son municipios latinos, o son municipios romanos. Pero ¿qué pasa con Barea? Bueno, Barea aparece como una mansio, es decir, una mansio en una vía romana, es decir, como un lugar de parada para cambiar para arreglar los carros, cambiar de caballos, descansar, etcétera. Y también en Plinio aparece como un oppidum, pero oppidum no significa realmente nada, oppidum es ciudad, no más, ¿no? Yo creo que Barea sí que recibió el estatuto de municipio, pero posiblemente en época Flavia. En la época en la que Plinio dice que el Ebro era navegable, en la época en la que tenemos ese pedestal, en la época en la que el comercio fluvial en el Ebro se había dinamizado tanto que el puerto de Barea quizás fue incluso más importante que el de Caesar Augusta. Y en ese momento es cuando Barea seguramente recibió, o la población de Barea, estas élites locales de Barea reclamaron el estatuto municipal. Pero ¿por qué Barea se hace famoso? ¿Qué producto llega a Barea que tiene que salir desde el puerto de Barea y que recorre todo el Ebro y se expande por todo el imperio? La cerámica de Tricio. A ver, esto es una hipótesis en la que he trabajado últimamente y cada vez estoy más convencida de ella. Primero, claro, esta es la zona, la zona de producción de la cerámica tritiense es una zona que de norte a sur tiene 10 kilómetros y de este a oeste 6 kilómetros. En toda esa extensión estaba llena de alfares. Alfares que el alfarero no trabajaba 8 horas diarias, los que estaban en el alfar, sino que estarían pues de sol a sol, produciendo continuamente. Alfares que comienzan su producción, que empiezan a ser conocidos a mediados del siglo I después de Cristo, que a finales del siglo I, cuando hablo de finales me refiero ya a época Flavia, están en su auge, en pleno apogeo. Alfares en los que hasta el momento se han detectado 300 alfareros distintos, personas, con sus nombres y apellidos, por decirlo de alguna manera. Alfares en los que la producción era continua y que sirvieron, y alfares que exportaron la terra sigillata hispánica a toda la península ibérica,
De hecho, o sea, aparece en todo, bueno, si vais a cualquier museo en Europa, seguro que vais al apartado de cerámica romana y seguro que hay cerámica de Tricio, es que es una cosa increíble. Bien, a la península itálica, al sur de la Galia, a Germania, a Britania, al norte de África. Y todo eso desde mediados del siglo I hasta finales del siglo II. A partir de ese momento no se sabe lo que pasa exactamente, hay un cambio en el mercado, no se sabe, el caso es que la producción decae. Eso, yo no soy especialista en cerámica romana, no sé si los que trabajan sobre ese tema ya tienen una explicación, pero tiene que ser una explicación desde mi punto de vista fundamentalmente política, pero claro, un producto que a lo mejor, pues por lo que sea, en ese momento ya no recibe un apoyo, no lo sé, no lo sé, la verdad. Bien, esa producción alfarera nos lleva, fijaros, hasta qué punto fue importante, a una modificación de la calzada romana que venía de Varella. En un momento, bueno, ha aparecido ahí un miliario en la zona, un miliario en Arenzana, que en su momento lo publicamos Urbano Espinosa y yo, y que por la titulatura podría ser Claudio o Vespasiano, y que recuerdo que en aquellos momentos, como Vespasiano no había ningún indicio de ningún miliario, pues pensamos que podría ser de Claudio. Pues yo ahora creo que fue de Vespasiano. Esta digamos, remodelación vial que se hace para y por la cerámica tritiense, para el comercio de la cerámica tritiense, tuvo que ser de época de Vespasiano. Y ese miliario habla de la reforma de esa época. Y fijaros, esta es la vía romana, pero de la vía romana salen, esto es lo que se llama un diverticulum, no diverticulum médico, sino un diverticulum, es como una especie de circunvalación. Salen dos ramales de 1,5 kilómetros aproximadamente cada uno, y hay alfares a un lado y a otro. Pero es que además posiblemente habría más caminos. Os tenéis que imaginar Tricio como un polígono industrial dedicado exclusivamente a la cerámica. Entonces, los caminos todos tenían que llegar hasta los alfares, para de ahí transportar la mercancía. Bien, además, bueno, una ciudad en la que la riqueza de este comercio supuso que hubiese una escuela de gramática. A ver, una escuela de gramática es una escuela superior, no es una escuela de primaria, es una escuela superior en la que se enseña literatura latina, crítica literaria, historia, y en la que se enseña oratoria, el arte de hablar bien. Claro, eso no es una educación básica, eso es algo más. Eso es porque las élites de Tricio demandan ese tipo de educación para ellas quizás, pero sobre todo para sus descendientes, no tanto porque a lo mejor quieren que haga una carrera política fuera de Tricio, en la provincia o incluso en Roma, sino porque, bueno, si hay que gestionar bien mi empresa, porque estamos hablando de un empresario que podría tener a su mando varios alfares, pues mi hijo que sepa vender el producto, que sepa hablar, que sea una... O sea, quiero decir que no tiene que ser todo porque quieran una vida política para sus descendientes, sino que quieren formar a romanos, que sepan luego saber estar y vender el producto. Necesitan una educación distinta. Ojo, el famoso gramático cobraba al año 4.400 sestercios. Eso es una barbaridad, porque el sueldo podía estar en torno a los 600, 700 sestercios anuales. O sea, eso es una barbaridad. Encima es que le pagaba bien, encima es que lo trajeron desde Clunia. O sea, quiero decir, que eso no es algo... eso tiene una clara finalidad de que necesitan una formación especial, lo que quiere una formación superior. Luego más cosas. Del urbanismo de Tricio no sabemos nada, pero todos conocéis la ermita de los Arcos de Santa María de los Arcos de Tricio, y las columnas que separan las tres naves nos está hablando de un templo romano que tendría una altura de unos 20 metros, que estaría ubicado en el centro de la ciudad. O sea que imaginaros, esa monumentalización también es gracias a que hay riqueza, en la ciudad, y la riqueza viene de los alfares.
Bien, y luego hay otro elemento más que a mí me llama mucho la atención, y es que en Tricio hay un destacamento de la Legio Sétima Gémina. Bien, la Legio Sétima Gémina tenía su sede en León, pero era muy normal que una legión, incluso en periodo de paz, mandase destacamentos a determinados puntos de la geografía de la provincia, pues para controlar la vía romana, para controlar, pues de control, simplemente de control, en misión de paz. Vale, pues es que aquí hay un destacamento fijo de la Legio Sétima Gémina desde, curiosamente, finales del siglo I hasta finales del siglo II, justo el periodo de auge de esta cerámica tritiense. Y lo sabemos porque hay una serie de inscripciones en las que se han localizado 8 personajes que pertenecían a esa legión. 3 de ellos estaban en activo, con lo cual, o sea, no es que pasasen por allí o que viviesen allí, que ya estaban retirados y se fueron allí. No. 3 de ellos estaban activos y son de la misma generación. Es muy posible que también estos personajes tuviesen intereses económicos en Tricio, no lo sé. Bueno, pero el que haya un destacamento, hay quienes han dicho que ese destacamento estaba ahí para controlar la vía Augusta del Interior, a la altura de Tricio. Pero pensemos, si van a controlar una vía romana, lo más lógico sería que ese destacamento estuviese en Varella, porque además de controlar la vía, controlas el puerto, que es también el último puerto y es un acceso también. Y además en Varella confluyen varias vías romanas, cosa que en Tricio no pasa eso, o podían haberlo puesto en otro sitio a lo largo de esa vía. Con lo cual, desde mi punto de vista, ese destacamento está ahí porque está en relación con la producción alfarera de Tricio. Me explico. En León, por ejemplo, ha aparecido gran cantidad de cerámica tritiense. Es decir, la cerámica, la terra sigillata que utilizaban los mandos de la legión en León venía de Tricio. Pero para que ese abastecimiento de cerámica continúe, no mandas un destacamento para que controle eso. No es necesario realmente, ¿no? Porque los primeros que les interesa que el producto llegue a León es a los propios habitantes de Tricio, a los propios empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Bueno, pues yo creo que, por las razones que sea, hay algo que quieren proteger de verdad. Y la clave creo que está en el alfar de la Cereceda. Bueno, ahí no se ha excavado, sí que se recogió un material de superficie y, curiosamente, en ese alfar, bueno, os he traído el molde, pero hay más ejemplares. Este es un molde con decoración monetiforme, es decir, es un molde que se ha hecho el cuño que es el que luego se estampa en el molde para que luego quede la impronta en relieve cuando se hace la cerámica, se ha hecho a partir de las monedas en curso de ese momento o a partir de una gema, de un entalle. Y curiosamente, los personajes que aparecen ahí son de la familia de la dinastía Flavia. Y el más claro de todos es, a ver si, bueno, un momento, este de aquí es Domiciano. A ver, ¿cómo lo sé? Bueno, es difícil, a ver, cuando tienes la cerámica ya hecha es más difícil, pero en el molde es mucho más claro y además este molde no se ha usado demasiado. Simplemente hay que buscar las monedas de Domiciano y está calcado, es exactamente la misma persona. Tengo mis dudas, hay quienes dicen que esta persona de aquí es la sobrina de Domiciano porque dicen que si Domiciano tuvo un lío con su sobrina, que la dejó embarazada, la mandó a abortar y entonces murió. A ver, si tú tienes un lío con tu sobrina, o si se rumorea que tienes un lío con tu sobrina, el alfarero que se le ocurre hacer esto, al día siguiente ya no está la alfarería, eso para empezar, ¿no? Vamos, porque esto es como una especie de ola, pero que lo va a ver todo el mundo, porque es luego la cerámica que sale de aquí va a ir a Britania, va a ir a Germania, va a ir a León, y entonces van a ver a todos a Domiciano en una misma cerámica con su sobrina con la que se supone que ha tenido un lío. Pues hombre, no queda, estando casado todavía, no queda bien. Y teniendo en cuenta que el romance entre tío y sobrina era considerado casi incesto, o sea, eso es imposible. Podría ser la mujer de Domiciano, podría ser alguna de las virtudes asociadas a los Flavios, como la fortuna, la libertas, etcétera, ¿no? No lo sé. Bueno, como este es un molde, pero hay más ejemplares, no de moldes, sino de cerámica con estas representaciones de la dinastía Flavia, y han aparecido en León, en Badajoz, en Palencia, en Mérida, en Valladolid, en Mayén, Ciudad Real también hay, en Numancia también aparece, en Clunia, es decir,
hay bastantes ejemplares y todos son miembros de la dinastía Flavia. Ahora estoy con una de mis colegas, Pilar Iguácel, porque vamos a trabajar sobre a ver quiénes realmente son estos personajes, si es la mujer o si no es la mujer, o si es una divinidad, y también en las otras cerámicas que tenemos localizadas. Bien, esto se hace en la Cereceda, pero es que las piezas que han aparecido con bustos de la familia Flavia, en otros lugares también provienen de la Cereceda y se han hecho pruebas de pasta y se ve que el origen es tricio y posiblemente la Cereceda, en cualquier caso tricio. Claro, y ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto? Bueno, pues puede haber varias... ¿A quién se le ocurrió esto? Puede ser que yo creo que, yo eso no me lo acabo de creer, aunque Urbano Espinosa dice que sí, que tuvo que ser así, yo no me lo acabo de creer, que un ceramista o un empresario o un alfarero concreto dijo, hombre, voy a retratar a la familia Flavia, así, porque sí. No sé, yo lo veo raro, yo lo veo, no me lo acabo de creer. Podría ser, eso me lo creo, un encargo de la Casa Imperial a ese alfar en concreto, porque esto, si os dais cuenta, funcionaría como una moneda. Aquí no hay internet, no hay prensa, entonces la única forma que tiene el emperador de llegar a todo el imperio es o pone su busto en la moneda o lo pone en un cuenco. Entonces, esto llegaría, claro, es un molde de terra sigillata, es para terra sigillata. La terra sigillata hispánica, todos sabéis que no es una vajilla para todas las mesas, es una vajilla pues que estaba en las mesas de las élites locales y de los mandos de las legiones. Entonces, llega a ese tipo de clase social, no llega a las clases bajas, no llega a la plebe, no llega al populacho, llega a las élites. Y a la élite pues le llega una copa, un jarro, un cuenco con las imágenes del emperador. De unos emperadores que llegan al poder en el año 70, después de un año 69 en el que varios emperadores han luchado por dominar el imperio. En un año de guerras civiles continuas. Al final gana Vespasiano y con él comienza la estabilidad, sobre todo porque puede ofrecer al imperio 2 hijos en edad de gobernar, es decir, puede ofrecer una dinastía y no va a haber ninguna crisis interdinástica, puede ofrecer estabilidad. Y creo que con estas cerámicas lo que se está predicando, o sea, lo que se está divulgando, es que somos una dinastía y hemos venido para gobernar los destinos de Roma pues durante años y años, ¿no? Como los Julio Claudios, algo parecido, no lo sé, podría ser un encargo. Pero también la tercera posibilidad, la más difícil de probar y la que a mí me parece más atractiva, pero es imposible probarla, que la familia Flavia, la familia imperial, tuviese intereses económicos en estos talleres, en los talleres de Tricio. No digo en todos, pero que fuese una especie de propiedad imperial, que algunos de ellos fuesen propiedad de la familia imperial, podría ser. Porque antes de la cerámica de las terra sigillata, la cerámica que se extendió sobre todo por la península ibérica fue la aretina, de la zona de Arezzo, del norte de Italia. Curiosamente, el auge de la cerámica aretina fue debido a que la familia de un personaje llamado Mecenas, que era la mano derecha de Augusto, procedía de ahí, tenía intereses comerciales en esos talleres. A partir de ese momento, Augusto, curiosamente, empezó a aparecer también en la cerámica aretina. Y hay un par de ejemplares donde está el emperador Augusto. Quizás sería un poco el mismo modelo, es decir, si no son intereses imperiales, sí que a lo mejor alguna familia senatorial muy cercana a la cúspide del poder, en este caso de la familia Flavia, tenía intereses comerciales en Tricio. Pero ya os digo, eso es muy difícil de probar, casi imposible. En cualquier caso, bueno, son diferentes posibilidades. La cuestión es que, por supuesto, en este comercio fluvial, aparte del empuje de la cerámica tritiense, no hay que olvidar tampoco el alfar de la Maja, que seguramente gran parte de la producción de Verdulus y de ese alfar fue también vía Ebro. Pensar una cosa, no sé si os lo he dicho antes, pero no sé si lo he comentado, de Tricio a Caesar Augusta
Por vía, por calzada, se tarda 7 días aproximadamente. Si vas primero a Varella, embarcas ahí y luego vas a Casa de Augusta, tardas 3 días. Claro, hay una gran diferencia. Aparte que en un barco la cerámica va más segura, es decir, en la carreta os podéis imaginar, no creo que llegasen todos los cacharros sanos y salvos, ¿no? Y luego, en una barca, o sea, tampoco os penséis grandes barcos, son barcas de fondo casi plano y no son tampoco muy grandes. Hay que, sobre el Guadalquivir aún tenemos información, sobre el Ebro nada, pero hombre, no serían demasiado grandes, pero sí para llevar cierta capacidad de carga, entonces se puede transportar más cantidad y más rápidamente y más seguro. No hay piratas de río, no hay constatados, por lo menos en época romana, piratas de río. Sin embargo, en el camino te podía saltar cualquiera, en el río era un poco más difícil, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, solo deciros que, bueno, quería terminar, no sé, ahora mismo termino, tampoco me quiero enrollar mucho. Estrabón es un geógrafo que publica su obra bajo Tiberio, o sea, estamos en torno al 20 y tantos después de Cristo, y no dice, habla de la navegabilidad del Miño, del Duero, del Guadalquivir, del Guadiana, del Tinto y del Odiel, o sea, de bastantes ríos. Dice que los ríos del norte no son navegables porque son muy caudalosos y, curiosamente, no dice nada de si el Ebro era navegable o no era navegable. Dice que nace en el país de los cántabros, que fluye al sur entre los Pirineos y el sistema ibérico a lo largo de la extensa llanura, nutriéndose de los afluentes y de los cursos de agua que provienen de ambas cadenas montañosas. No dice nada más. ¿Por qué no dice nada? Primero, porque Estrabón nunca estuvo en la península ibérica. En segundo lugar, las fuentes que utiliza Estrabón son Posidonio y Artemidoro de Éfeso, que escriben en el siglo III-II a.C. y que sobre todo conocían la zona del sur y todo lo que es la costa portuguesa y muy poco la costa mediterránea, hasta Algeciras y poco más. Bien, y claro, esas son sus fuentes. Aunque él se nutría también de testimonios orales, posiblemente cuando Estrabón publicó su obra, pues el río Ebro tampoco, la navegación en el Ebro era tan conocida. Y luego hay otra cosa, estos geógrafos griegos, cuando escriben, siempre hablan de la costa y desde la costa, o sea, así ordenan su relato, empiezan por la costa, la describen y luego entran hacia el interior por los ríos y las montañas. Claro, él habla de los ríos y habla que son navegables desde la desembocadura durante tantos estadios, durante tantos días de navegación. Pero si el Ebro era navegable en la parte interior, Estrabón no lo sabía. Quiero decir, los geógrafos griegos no conocen el interior de la península ibérica, no conocen el norte, no conocen el interior. Y evidentemente no sería navegable en lo que sería la desembocadura, porque si no lo hubiese dicho, sería navegable en el interior. Y lo tuvo que ser en épocas anteriores a la cerámica tritiense, quiero decir que la navegación fluvial existió, porque desde el siglo II a.C., siglo I a.C., se han descubierto ánforas binarias en diferentes puntos del valle medio del Ebro, asociadas al comercio, bueno, al comercio del vino, pero asociado a que hay que atender a los ejércitos en campaña. Son las guerras en el siglo II, en el 133 cae Numancia, pero antes hay que atender a esos ejércitos y a los soldados hay que darles vino. Es una obligación del Estado. El soldado tiene que tener vino. No sé si para entrar en batalla, para entrar en calor, pero el soldado en su ración diaria va una ración de vino pagada por el Estado. Hay que darle vino. Después de las guerras, después de que cae Numancia, aunque parece que ya se acaba con los celtíberos, hay escaramuzas todavía con los celtíberos, luego llega Sertorio con sus ejércitos, luego llega el conflicto contra cántabros y astures, es decir, hay un ejército que está en campaña al que hay que proveerle de vino, y por eso esas ánforas binarias que aparecen en el valle medio del Ebro, pero la desembocadura, nada, y esas ánforas seguramente llegarían con carro o con burros hasta el lugar, y luego hasta el lugar en el que era el Ebro navegable, y de ahí, o sea, hasta Celsa, y de ahí subirían río arriba. No lo sé, es muy difícil de reconstruir. En cualquier caso, muchas de estas ánforas son de fondo plano. ¿Y por qué son de fondo plano? Pues porque una ánfora de fondo plano es muy fácil de llevar en un barco de río que es de fondo casi plano, y si el río en un momento determinado no es navegable y tienes que coger y pasarla a un carro, pues la pasas a un carro sin ningún problema.
Y termino con una cosa, una reflexión. La mentalidad romana no es como la nuestra, la mentalidad del hombre antiguo no es como la nuestra. Nosotros cuando queremos viajar decimos, cuanto menos transbordos mejor, cuando reservamos un billete de avión sin tener que cambiar de avión, o sin tener que cambiar de... Cuando vemos que tenemos que ir de un sitio a otro y que hay que coger 3 autobuses distintos, nos ponemos enfermos. No. En Roma, en el mundo romano, en el mundo antiguo, se trataba de llegar. Daba igual que tuvieses que ir, primero en barca, después en carro, luego en burro, luego andando. La cuestión era que salía un producto desde Tritium y tenía que llegar a Lugdunum, a Lyon, sin más. ¿Cómo? Los días, daba igual. No está esa rentabilidad económica porque el transporte, bueno, al fin y al cabo la mano de obra era gratis o barata o muy barata, ¿no? Entonces, pensar en eso, o sea que la rentabilidad económica es nuestra mentalidad, pero a la hora de transportar algo, el objetivo es que la mercancía salga de su destino, salga de su punto de origen y que llegue en buenas condiciones a su destino y que ahí pues te la paguen y luego ya vuelves. Y puedes volver incluso de vacío, ¿eh? Tampoco existe esa rentabilidad económica de puedes de vacío o no, pero no pasaba absolutamente nada. Y bueno, yo creo que con esto muchas gracias por haberme escuchado y espero pues que hayáis aprendido algo del Ebro. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepa, por la charla y por compartir tus conocimientos y tantos años de investigación. Y bueno, como corresponde, ahora si alguno de los presentes tuviese alguna pregunta o algo que decir a la ponente, es el momento. La verdad no lo sé, pero ahora hemos pedido un proyecto de investigación que estamos varias universidades vinculadas y nuestra idea es que, claro, yo me he centrado en el mundo romano, pero creo que para averiguar más cosas del Ebro, incluso que podemos aplicar al mundo antiguo, tenemos que hacer un estudio del Ebro hasta la actualidad casi. O sea, y de hecho una de las preguntas es la relación entre el Ebro y ese camino de Santiago. O sea, y si en algún momento pudo haber algún tramo navegable. Desde luego, a partir de Barea es muy difícil porque luego vienen las conchas de Aro y eso ahí no hay quien lo suba ni quien lo pase, ¿no? Pero sí que queremos hacer un estudio porque mientras que, por ejemplo, en el mundo antiguo está claro que es navegable desde Barea, parece ser que más adelante, en la Edad Media, la navegación se limita, y en la Edad Moderna se limita más desde Tudela a Zaragoza. Y luego, de hecho, el Canal Imperial de Aragón se hace desde Tudela a Zaragoza, pero se hace con la idea de hacer un canal más o menos recto, que mide unos 20 metros de ancho, con lo cual es fácil de limpiar, y pensando en la navegación. O sea, que nuestra idea es tratar ese tema, a ver qué relación puede haber con la peregrinación, porque posiblemente, si el Ebro era una red fluvial en ese momento, ¿quién no te dice que subiesen hasta Barea y de ahí iniciasen el camino a pie? Porque más no podían seguir. No, porque ya te digo, no lo hemos mirado, pero nuestra idea es buscar en la documentación y reconstruir la historia del Ebro desde que tenemos indicios escritos, o sea, desde la época romana hasta la actualidad, ¿sí? Sobre todo, pero bueno, hasta la actualidad casi, mejor dicho, hasta el momento en que surge el ferrocarril, porque cuando surge el ferrocarril, de repente todos dejamos de mirar al río, le damos la espalda y afortunadamente a día de hoy, bueno, volvemos a vivir, las ciudades están otra vez haciendo caso a sus ríos, hay parques lineales junto a la ciudad, no en todas las ciudades, pero bueno, digamos que el río se está convirtiendo en un lugar de esparcimiento, por lo menos las orillas. Pero vamos, estamos en esa, porque yo creo que es importante hacer todas esas cuestiones para descubrir algo más, y podría ser posible, perfectamente. Pues yo cuando averiguo algo, nada, le digo a José Luis que me invite otra vez y os cuento el río Ebro en la Edad Media.
Sí, también soy. ¿De la Asociación de Amigos de la Sí, no, de peregrinos, vale, de vale, las pues dos. ya está. Yo soy de la de Amigos de la Historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No te entiendo. No, no, eso solamente se puede saber, y eso es lo que pretendemos, a través de lo que se llama los sondeos geoarqueológicos. Es meter como una barra en el terreno y sacar toda una muestra de estratos, que normalmente se pueden meter incluso hasta 100 metros, y ver luego esos estratos. Según los estratos y según lo que recuperes en esos estratos, puedes saber si ahí pasaba el río o no pasaba. Lo que pasa es que es un procedimiento carísimo y lo vamos a hacer en puntos concretos. En puntos concretos porque a través de la fotografía aérea, de los planos catastrales, la forma que tienen las parcelas en los planos catastrales, e incluso de la cartografía histórica donde se ven los límites de los términos municipales, podemos averiguar un poco la dirección que podría llevar el río en diferentes épocas, pero saber la anchura en un lugar concreto a veces es difícil y solamente se puede saber así, que es como han hecho, pues, por ejemplo, en el Guadalquivir. Aún así, pues es un procedimiento muy caro, esas perforaciones, porque luego lo que sale hay que llevarlo a un laboratorio. Los análisis de carbono 14 son carísimos y, bueno, nuestra idea es hacerlo en lugares donde la fotografía aérea, la cartografía antigua y los mapas del catastro no nos den información, y hacerlo entonces para ver, porque tenemos que reconstruir el Ebro, o sea, su anchura y la dirección de su cauce en diferentes momentos, en diferentes épocas, ¿no? Y solamente es así. Y el último recurso, el más caro, pues para cosas ya muy concretas e irresolubles. Yo no creo, a ver, no es romano. Para mí el puente, a ver, porque no tiene sentido. A ver, para empezar, si es romano, no es de época de Augusto, no es de época, o sea, desde luego no es de época Julio Claudia, eso te lo puedo garantizar. No hay nada, no hay una calzada, no hay nada. ¿Quién hace un puente de esas características? Además, un puente... Comparar el puente Mantible con el de Mérida o con el de Córdoba es un puente demasiado, esos ojos es demasiado alto, es demasiado enclenque, es muy débil ese puente, aunque sé que está en una zona vadeable, pero yo no creo que sea romano. Y si es romano, solamente existiría una posibilidad, que fuese de época antonina, porque con los antoninos, con Adriano fundamentalmente, hubo una reforma vial en la península ibérica de las calzadas. Pero es que yo no creo que fuese romano, realmente, ¿eh? Yo creo que no. Pero ahí lo único que hay que hacer es excavar en la cimentación. Pero si excavas en la cimentación y se te cae, yo no quiero esa responsabilidad. Yo no quiero pasar a la historia como la que hundió el puente Mantible por saber si era romano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ¿y tú crees que es romano? ¿Eh? Yo creo que también. Pues mira, pues no hay mucha gente que lo piense, ¿eh? ¿Eh? No te he entendido. Sí. Sí, hay puentes, por ejemplo, uno que hay en Agoncillo decían que era romano y es del siglo XVI. El que cruza el Iregua decían que era romano y es del siglo XVI. Además está la documentación que te dice cuándo se construyó, cómo se construyó, cuánto costó, quién lo hizo, el diseño y todo. O sea que, por eso es que ni están todos los que son ni están todos los que están. Esa es la cosa. Hombre, pues me alegro que opines lo mismo que yo. Mira, ya somos dos. No, yo creo que con el puente Mantible, bueno, porque en un congreso que dije, y había varios años, dije que no había puente en Zaragoza, en Casa de Augusta, salí viva de milagro. Pero podría haberlo, no sé, yo creo que con la edad he aprendido a no ser tan categórica. Ahora digo, bueno, pues quizás, pues a lo mejor, pero... Vale, creo que había alguna pregunta más por ahí. Sí, pero es que eran vikingos, yo siempre digo eso. A ver,
es que el canal meandriforme es un obstáculo para la mentalidad y para la forma de vida romana. Es decir, el romano pues baja, no puede, ve que esto y dice pues voy por la vía porque, oye, llego al puerto de Tarraco y de ahí sale todo y no me cuesta tampoco tanto. Claro, los vikingos iban a una misión muy concreta. Ojo, y los vikingos ya sabéis que cuando no podían pasar con el barco en un sitio lo sacaban y con rodillos se lo llevaban, o sea, pero claro, ha pasado un tiempo, eran excelentes navegantes, venían o sea, eso para empezar. Y yo creo que sí que pudieron subir por el Arga. Yo siempre digo la broma de que, claro, es que son vikingos. Vamos, yo los veo en las películas y digo, pues es que estos pueden subir por el Arga, por el Danubio, por donde les dé la gana. No, pero el documento está. Claro, la cuestión es que no se menciona en más sitios, solamente ahí. Entonces, habría que analizar si no es cierto, ¿a quién le interesa que eso sea cierto? O sea, ¿por qué se escribe eso en ese momento? ¿Por qué a alguien le interesa que eso sea cierto? ¿Sabes? También es una de las cosas que tengo ahí pendientes, en la lista de pendientes, porque cuando una fuente miente, un documento miente cuando no dice cosas que otros dicen, entonces dices, ¿y este por qué se calla cuando todos los demás lo dicen? O cuando dice algo que dices, esto no sé si creérmelo. Claro, hay que saber por qué. ¿Qué interés hay para que esa leyenda continúe, ¿no? ¿Qué interés tienen en decir que los vikingos han secuestrado a este rey? No lo sé. A lo mejor es un interés político, no lo sé. O a lo mejor fue cierto, podría ser. Pero podrían haber subido por el Ebro, sí. Pero claro, me refiero a un tráfico fluvial continuo, es muy difícil. Y luego, además, no es lo mismo. Al final, en el tráfico fluvial hay que pensar que es un tráfico sobre todo de bajada. Mis compañeras el otro día de Zaragoza me decían que si los mármoles que había a Zaragoza habían subido por el Ebro. Yo lo siento, no me puedo creer que vayas con una barca subiendo por ese canal meandriforme llena de mármoles, pero ¿cómo lo subes si no tienes ni motor ni nada? O sea, a remo. Eso es imposible. Lo mejor es llevarlo con carros o con burros. Y yo se lo decía, digo, es que mármoles río arriba, yo no me lo puedo creer. Y de hecho, la navegación en el Nilo es río abajo, la navegación en el Guadalquivir con el aceite es río abajo, la navegación de la cerámica es río abajo. Y en el Tíber, que es río arriba, curiosamente el Tíber aparece representado con un remo. No sé, es muy... Y hay leyendas en relación con el Tíber de que en una ocasión, cuando las guerras, cuando Aníbal invadió Italia, le dijeron, consultaron los libros sibilinos, eran los libros donde te decían la solución para todos los problemas políticos, y les dijeron que había que traer a la diosa Cibeles de Frigia. La diosa Cibeles era un betilo, una piedra negra, una especie pues, que habría caído del espacio, y la trajeron. Y curiosamente la meten en la barca, están subiendo el Tíber y se les encalla, justo cuando llegan ya a Roma. Y entonces la única posibilidad de sacarla adelante es que la mujer más virtuosa de Roma la tire de la barca. Y entonces había una vestal de la que se rumoreaba que de virtuosa no tenía nada, y cogió, se acercó la vestal, se quitó el cinturón de su vestido, se metió en el río, lo agarró y se llevó el barco. Claro, a ver, esto es una leyenda que está un poco... la vestal más virtuosa y el hombre más enérgico. El hombre más enérgico, por supuesto, era un Escipión. Es una leyenda que intentan un poco quitarle a esta vestal, quitarle esa fama porque pertenece a una familia política muy poderosa en ese momento y porque quieren fortalecer a la familia de los Escipiones, que son los que luego acaban con Numancia, con los cartagineses, etc. Pero lo importante de esa leyenda es que seguramente en muchas ocasiones el barco se encallaba en el Tíber y tenían que cogerlo con una sirga, con una maroma y sacarlo así, seguramente. Pero vamos, ya te digo, todas las leyendas tienen muchas interpretaciones y, claro, en el Tíber no quedaba más remedio que fuese río arriba, pero nunca por la desembocadura. Había canales que salían del Tíber a otro punto, porque la desembocadura de los ríos ahí sí que son muy peligrosas para entrar por el río, tanto por los sedimentos que vienen del río como la fuerza del mar. Eran canales accesorios al río de 20 metros de ancho, curiosamente como el canal imperial de Aragón, que eran muy fáciles de limpiar. Pero bueno,
Pero lo de los vikingos, yo la verdad le sigo dando vueltas. Digo, creo que es que no me lo acabo de creer y que nadie les parase hasta que llegaron a Pamplona. Son muchos kilómetros de río sin que nadie vea a los vikingos, raca, raca. No lo sé, vamos, que decir, es que, no sé, no creo que fuesen, es que eso no se puede, no es un submarino que te escondes y no te ve nadie. No lo sé, la verdad. Pero si averigua algo, ya te digo que es una cosa que también tengo ahí en mente. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bueno, Yo quiero decir una cosa. Muchas gracias por haber asistido. Es un placer siempre hablar aquí. Me lo he pasado de maravilla. Y bueno, y a lo mejor pues cuando averigüe más cosas sobre el Ebro, pues vengo otro día y os las cuento más adelante ya.